Hola, estimados amigos de Sabor Barranquilla, de verdad que es una felicidad tenerlos aquí en mi casa desde la distancia y un honor para mí estar el día de hoy con el chef Juan Manuel de la Roche. Me presento, mi nombre es Daniel Jiménez, chef del programa de gastronomía de la Universidad de La Sabana, de la materia de cocina colombiana. Soy especialista en pescados y mariscos y quiero presentar una receta que dentro de lo tradicional lo que hicimos fue aplicarlo a ese gran producto que son los pescados continentales, es decir, los de agua dulce. Entonces, para la clase del día de hoy vamos a hablar de curados, de ahumados y cómo a través de esos curados y ahumados para los pescados que en este caso escogimos con el chef Juan Manuel, la trucha. Esta trucha está fresca, la escogimos de la laguna de Tota. Entonces, pues nada, los invitamos a que nos acompañen, a que aprendamos técnicas, a que disfrutemos cómo es el tema de los ahumados dentro de la cocina colombiana y sobre todo el manejo correcto de los pescados. Entonces, bienvenidos. Buenos días, amigos de Sabor Barranquilla. Mi nombre es el chef Juan de la Roche, docente del programa de gastronomía de la Universidad de La Sabana. Bienvenidos a nuestra casa. Vamos a hacer una receta inspirada en la cocina colombiana que son las longanizas. Ya el chef Juan Manuel más adelante nos va a explicar. Lo primero que yo voy a hacer es retirarle esa piel, ¿sí? Porque no la quiero dentro de mi preparación. Entonces, siempre que tengamos pescado, rápidamente para que siga el chef, es secarlo muy bien. Y posteriormente nos vamos a filetear. Hay una manera muy fácil de filetear, es hacer una pequeña incisión, mejor dicho, que les quepa por esta incisión pedazo del dedo índice. Luego le vamos a retirar esta primera parte. Ingresamos ese dedo índice y muy suavemente vamos a retirar nuestra piel. Importante el cuchillo que esté muy afilado. Muy bien, ahora vamos a hacer un curado para nuestro pescado. Esto va a afirmar los tejidos y desde luego va a permitir que tenga una vida útil mucho más larga. El curado es uno de esos métodos de conservación milenarios que llevamos desde hace mucho tiempo con el ahumado, con el secado. ¿En qué consiste? Vamos a colocarle sal y vamos a colocarle panela. Podrían reemplazarlo por azúcar, pero desde luego la panela le va a dar mejor sabor, un sabor mucho más criollo, mucho más colombiano. Vamos a tomar 1, 2, 3 y 4 cucharadas de sal. Si quieren pueden usar también sal gruesa. Vamos a colocarle la mitad en panela, 1 y 2, bien generosas esas cucharadas, y lo mezclamos muy bien, que quede bien distribuido. La sal, ¿qué va a hacer? La sal nos ayuda a extraer agua de nuestro producto. Recordemos que las bacterias necesitan un potencial de agua bastante alto para poderse reproducir. La gran mayoría de ellas, hay algunas benéficas que son resistentes, pero esas dañinas, sobre todo el Clostridium botulinum, tiende a verse afectado por la sal, porque estamos bajando ese potencial de agua que les digo. Nos va además a firmar los tejidos, nos va a dar una textura un poco más firme, no tan delicada. Recordemos que la trucha es un pescado muy delicado, hay que manejarlo de manera muy suave. Una vez ya lo tenemos muy bien mezclado, vamos a tomar y vamos a hacer algo que se llama una caja de sal. Y es que no es que lo vayamos a cubrir con una costra completamente, sino vamos de manera generosa pero cuidadosa, vamos espolvoreando nuestra sal
por toda la superficie. Y luego de que ya tenemos bien cubierto, lo que hacemos es, con mucho cuidado, la espolvoreamos, vamos a darle unos golpes para que se caiga lo que tenemos en el exceso. Y muy bien, esa es la manera como realizamos una cura. Podemos dejarla entre 1 y 2 horas y es para consumo rápido, con eso se va a reafirmar como ya les había hablado, o podemos dejarlo más o menos un día en nevera por cada pulgada, digamos por cada 2,5 o 3 centímetros. Vamos a dejar mínimo un día. Si es de varios días, porque tenemos un pescado mucho más grueso, podemos voltearlo cada día, porque desde luego se van a extraer jugos y pues, dentro de una bolsa o de pronto dentro de una bandeja, esos jugos van a bajar y necesitamos por gravedad estar volteando para que se siga curando. Nos puede agregar, por ejemplo, si queremos unos sabores mucho más criollos, podemos colocarle albahaca morada, cilantro cimarrón, cilantro de Castilla, le podemos colocar ralladura de limón, le podemos colocar oreganón, bueno, hay una gran cantidad de productos. Podemos colocarle comino, podemos colocarle paprika, podemos colocarle, por ejemplo, guaro. Un guarito le funciona muy bien porque el anís siempre tiende a relacionarse muy bien con los pescados. Okay. Muy bien, estimados amigos, entonces miren esta belleza como les está quedando lo que les enseñó a preparar el chef Juan Manuel, que es las curas secas. Yo les quiero presentar, hoy queremos hacer un homenaje a este libro que desarrollamos dentro del programa de gastronomía bajo mi autoría, que es Pescados, el arte de la técnica profesional, donde pues claramente es un libro técnico, donde encontramos pesca responsable, la selección y compra del pescado, la clasificación del pescado, cómo a través de esta clasificación vemos cómo se filetean los pescados redondos, los pescados planos, y viene un capítulo que es donde vamos a encontrar todos estos procesos, que es el sabor, humo y conservación en el pescado. Entonces los invito a que lo disfruten con nosotros, que aprendan mucho a manejar este maravilloso producto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ya ha pasado 3 horas, nosotros ya tenemos el pescado que el chef Juan Manuel tenía. Vamos a alistarlo para luego ahumar. Juan Manuel les va a enseñar cómo son las clasificaciones de los ahumados para puntualmente los pescados. Les recuerdo, ustedes pueden curar todo el pescado que ustedes quieran, tanto los grasos como los magros. Preferiblemente las curas para los pescados grasos van a ser más consistentes, va a tener mejor sabor ese producto. Entonces, pues vamos a... Miren qué bonito queda, miren los colores. Les recuerdo que esto es una trucha, tanto gris, que no ha tenido caroteno, como la xantina, como la roja. Miren cómo coge más consistencia y ella va soltando todos esos líquidos que acá los vemos. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es generar unos rollos para enseñarles cómo curar, ya sea a manera cómo hacerlo a manera profesional o también en sus casas. Entonces lo que yo voy a hacer es organizar este pescado. Estoy dejando suelto como si fuera una flor. Entonces de esa manera voy a tener una mayor impregnación, por decirlo así, en el ahumado que ya usted nos va a explicar. Importante tener una olla, o en el caso de la cocina colombiana, pues un caldero, para mantenerlas así. Miren, si se dan cuenta están sueltas. Voy a terminar con las otras dos, y si yo quiero, digamos, curar y ahumar un filete, yo los invito, un filete como lo encontramos a nivel comercial, el filete de trucha o de salmón ahumado, los invito a que siempre le dejemos la piel. ¿Por qué? Porque en el corte vamos a tener un mejor resultado.
Entonces de esa manera pues los invito a que le dejen la piel y van a ver lo fácil que es. Miren qué bonito. Se ven esos colores, pero sobre todo esa consistencia como va a quedar, para luego de ese ahumado empezar la receta, una receta que está muy bonita, que hicimos con el libro de Pescados, el arte de la técnica profesional, que es hablar un poquito de nuestra charcutería y embutidos de la cocina colombiana, claramente, como les decía al principio, inspirados en recetas tradicionales como una longaniza de Sutamarchán, una longaniza chocuana, llena de aromas, llena de sabores, con el cilantro cimarrón o con un cilantro de Castilla. Yo siempre doy un mensaje muy claro, señores, que es: trabajemos con los aromáticos que tengamos en nuestro paisaje, en nuestro entorno, para ser más recursivos, para explotar todos esos recursos tan importantes que nosotros tenemos acá en Colombia de diversidad. Entonces, yo ya estoy listo. Les dejo con el chef Juan Manuel, que nos va a hablar un poquito de la clasificación de los ahumados y de las maderas. Entonces, ya nos vemos. Bueno, amigos, ahora vamos a hablar un poco acerca de los ahumados. El humo se genera por la combustión de maderas. ¿Qué maderas debemos utilizar? Frutales, algunas maderas muy duras. Lo importante es evitar las resinosas, muy recomendadas, por ejemplo, el guayabo, el naranjo, el manzano, puede ser también el roble. El coco da un sabor increíble. En general, como les digo, esos frutales nos ayudan muchísimo. El problema de las maderas resinosas es que generan unos compuestos que pueden ser tóxicos. ¿De cuáles estoy hablando? El eucalipto, estoy hablando del pino. Entonces es mejor no utilizarlas para ahumar. No tiene ningún problema si los utilizamos en la chimenea de la casa, por ejemplo. Pero a la hora de hacer este proceso, es mucho mejor utilizar esos géneros. No vayan a botar la cáscara del coco, utilícenla para ahumar. Muy bien, ahora que ya tenemos estos rollos que nos mostró el chef Daniel, vamos a hacer el proceso ahumado. Aquí, pues, yo en este caso tengo una pistola de ahumado, es un equipo de tecnología que funciona para esto. Aquí tengo unas virutas. ¿Qué madera utilizó ahí, chef? Aquí tengo guayabo, unas viruticas de guayabo, que da un sabor muy bueno, da mucho humo y hace que se impregne fácilmente. Yo quiero como aportarle acá una cosita, pues, a ver, en relación a los pescados. El ahumar pescado, pues, es una de las prácticas más antiguas que el hombre ha utilizado alrededor de la pesca, ¿no? Para no solamente dar sabor, sino para dar conservación, ¿sí? En ese sentido, creo que cuando ahumas vas a tener un mejor resultado, vamos a tener unos sabores espectaculares. Y es una práctica que dentro del programa de gastronomía de la Universidad de La Sabana, y bueno, y con la experiencia que hemos tenido con el chef Juan alrededor del libro, fue que el curar, ahumar pescado y luego unirlo con el cerdo, eso es el matrimonio perfecto. Y hablo puntualmente de pescados grasos, como puede ser la trucha, porque es un tipo de salmónido, pero lo pueden hacer con un atún, lo pueden hacer con un salmón. Colombia es un país que consume mucho salmón, entonces pues además lo pongo acá. Cuéntenos un poquito sobre los dos tipos en la clasificación, bueno, los tres tipos. Lo que pasa es que el barbecue pues no se conforma como una técnica colombiana, pero sí puede ser una fuente de inspiración para llegar a ese tipo de ahumado. Muy bien, resulta que a la hora de ahumar nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el resultado que queremos. Queremos tener un producto al cual después le vamos a hacer una cocción, entonces haríamos un ahumado frío. Un ahumado frío quiere decir que es por debajo de los 35 grados centígrados. Recordemos que los pescados son muy delicados. El colágeno de los pescados se derrite muy rápido a una temperatura
que no es tan alta como por ejemplo la que se derrite el colágeno de la res o del cerdo. Entonces tenemos que tener cuidado que no se nos vaya a deshacer. Por eso ese ahumado en frío, tratar de mantener esas temperaturas de 35 grados para abajo. Muchas veces, ¿cómo podemos lograr eso si tenemos una temperatura muy alta en el ambiente? Colocarle de pronto una base de hielo debajo a esta olla, o colocar una bandeja llena de hielo dentro de un ahumador. Por otro lado, tenemos unos ahumados en caliente, que es cuando ya quiero tener un resultado cocido, pero por favor traten de no tener una llama directa dando esa radiación directa hacia mi producto. Ese ya es un ahumado en el que se logra, por ejemplo, las parrillas. Entonces, este segundo ahumado del que les quiero hablar, el ahumado en caliente, va entre 65 y 90 grados centígrados dentro de la recámara que se está ahumando. Para eso, ¿qué puedo hacer? Tener mi base donde estoy, digamos, la base donde está saliendo mi humo, ¿cierto? Y separar dentro de la misma recámara lo que voy a ahumar. Muy parecido a como lo tenemos acá. Entonces yo tendría una combustión que luego va a llegar a esta recámara. Eso es muy importante, y claro ejemplo dentro de la cocina colombiana que tenemos de ahumados, ejemplo cómo se ahuma la longaniza chocuana. Lo que pasa es que ellos primero embuten con todas las hierbas de azotea, con todos estos sabores a cebolla, y luego sí cogen la cuelgan encima de brasas que, como decía el chef, que tenga el intervalo de temperaturas hasta que toque máximo 35 grados centígrados, ¿sí? O también en la sabana del Caribe, como hacen el llamado pescado asoleado, ¿sí? Que le hacen esta misma práctica. Pero si nos vamos también al Chocó, pues vemos como las carnes, ejemplo, se hacen las carnes serranas, Así es. ¿sí? O en algunas partes también de Santander, como se salan y se ahuman. En algunos casos, no en todos los casos, pero sí hemos visto que en la cocina santanderiana también ahuman carnes para mejorar sabor. Entonces, adelantemos, chef, para mostrarles un poco muy bien cómo ahumamos este pescado. Entonces, una vez tenemos nuestro producto, aquí en este caso la trucha ya curada dentro de un caldero, nosotros vamos a utilizar, como les decía, esto es una pistola de ahumado. Vamos a tomar combustión. Prendemos nuestra pistola. Claro, si no tenemos esto en nuestras casas, miren qué maravilla. Si no tenemos este aparato en nuestras casas, lo que hacen en la cocina asiática es tener ollas, claro, mucho más profundas, o utilizar ese mismo caldero, ¿sí? Y ponerle astillas, ejemplo, de coco o de palo de guayabo. Luego ponemos una rejita, esta es donde se hacen las arepas, ¿cierto? Así es. Prenden esto y van a hacer este ejercicio, el mismo ejercicio, durante intervalos de 5 a 10 minutos hasta lograr un tiempo entre 25 y media hora. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a hacer con el chef. Claro, es que seguramente cuando ustedes lo hagan colocando, digamos, un pequeño recipiente con, no sé, la cáscara de coco y ustedes la prenden, al haber falta de oxígeno una vez taparon, pues se apaga. Entonces deja de haber combustión. Entonces seguramente unos 10 minutos después, como dice el chef, tendríamos que volver a encenderlo y hacerlo durante un proceso. Lo mejor es tomar un poco de la pieza, probarla en el punto ahumado que ustedes deseen. Hay que tener en cuenta que con el pescado, ya luego con nuestro ahumado, y ustedes lo prueban, él baja los puntos de ahumado cuando está en refrigeración. Así es. A mí me pasa mucho porque, digamos, en el restaurante Pesqueros Jaramillo, también lo que hicimos fue además con las nuevas tecnologías que ofrecen empresas que venden estos hornos de confección, pues ya tienen los ahumadores en frío. Lo que hicimos fue coger y reemplazar la importación de salmón ahumado y ya estamos ahumando con maderas nacionales, ¿sí? O también desarrollándolo con nuestra trucha colombiana. Esto es una trucha, como les decía, que viene de Boyacá, de la laguna de Tota, y que Boyacá se está volviendo el mayor exportador de trucha. Y pues miren la belleza de producto que en este momento ya tenemos en Colombia. Un último consejo: a la hora de ahumar cualquier tipo de producto, que no esté completamente seco, necesitan un poco de humedad, tampoco es que esté ensopado en esa humedad misma. ¿Eso qué hace? Que se le pegue el humo.
es importante que sea como un poco pegajoso, que de verdad como que se pega un poquito a la pieza del dedo. Cuando ustedes lo sientan de esa manera, eso lo llamamos que generó una película. En esa película es que se va a posar ese. Oiga, chef, pues claro, ya teniendo la trucha ahumada, yo me quiero adelantar porque con esa trucha y con compañía del tocino barriguero sin piel de cerdo, pues lo vamos a unir, ya les explicaremos cómo se va a hacer esto y cómo también, qué medios aromáticos vamos a utilizar para lograr nuestro sentido. Pues quiero inspirarme en hablar un poquito de las bebidas fermentadas de la cocina colombiana, que no solamente son bebidas, sino son tan versátiles que podemos desarrollar diferentes tipos de salsas o de generar sabor. En este caso, pues escogimos un guarapo de frutas. Así es. Entonces, cuéntenos, chef, ¿cómo vamos a trabajar este guarapo de frutas? ¿O qué es en esencia un guarapo? Bueno, nosotros tenemos una gran cantidad de fermentados en Colombia. Tenemos chicha, tenemos masato, tenemos guarapo. Y fermentación es un proceso en el cual yo tengo una acción de bacterias y de levaduras, pero es un proceso que yo deseo que suceda. Porque otra cosa es que cuando yo, por ejemplo, tengo un jugo de mora y se me pasan unos 3-4 días, Voy a meter un poquito de humo, chef. Por favor. Ahí, ¿qué sucede? Cuando yo tengo unos 3-4 días, hay veces el sabor no me gusta. Si yo no es lo que yo quiero, si no es el resultado que yo quiero, lo llamaríamos una descomposición. Mientras que si es un resultado que yo sí deseo, lo llamaría una fermentación. Y en este caso, en el caso del guarapo, ¿cómo funciona? Tengo unas levaduras, en este caso Saccharomyces cerevisiae, que encontramos presentes en las paredes, en las pieles, como por ejemplo aquí tenemos de la piña, que en este caso lo hicimos justamente con piña. Se alimentan del azúcar de la misma fruta y panela que se le agregó además a esto es agua, panela y piña. Con el tiempo ellas se van alimentando y a través de esos procesos metabólicos me generan dos productos: gas carbónico, por eso vemos la efervescencia y sabe un poco efervescente, y además el ácido carbónico de ese mismo proceso hace que se sienta un poco ácido, hace que se sienta mucho más ácido que lo que esperaríamos por el alto contenido de azúcar, y por otro lado genera alcohol. Entonces, pues eso termina siendo una bebida alcohólica. ¿Cuánto tiempo se demoró en hacerse? Un par de días por fuera de la nevera. Simplemente fue, como les digo, panela rallada, agua suficiente para cubrir toda la preparación, las cáscaras más la panela. Lo tapé y simplemente dejé que cumpliera el proceso de fermentación. ¿Sí? Así es. Hay un término indígena que se llama lavar la chicha, Sí, señor. que es adicionar un poco de agua y panela, o solamente panela, y disolverla para equilibrar esa fermentación alcohólica, como les decía el chef. Además que esa cantidad extra de azúcar le va a dar más alimento a la levadura para que produzca esta reacción que esperamos. Quede más alegrona. Ustedes pueden desarrollar un guarapo de todas las frutas que ustedes quieran. Ejemplo, el lulo. Sí, señor. Ejemplo, la uva isabelina. Sí, señor. ¿Sí? A mí me gusta meterle todos esos retazos de frutas porque pues recordemos que nuestra cocina colombiana es una cocina de aprovechamiento, nada se desperdicia. Entonces, pues nada, amigos de Sabor Barranquilla, miren cómo va esa belleza. Yo quiero que, si el chef me lo permite, miren cómo empieza a sudar ese pescado. Queda, y además no se imaginan el olor, el sabor que da, que esto genera, y miren cómo va cambiando, digamos, el tono de la trucha gris. Le metemos el otro golpecito, chef, y sí, vamos a dar otro golpecito de palo de guayabo, ¿sí? Y vamos a esperar media horita, 25 minutos más, para luego ya mostrarles cómo es el desarrollo de esa longaniza de trucha y cerdo, y todo el proceso, el paso a paso técnico para lograr nuestras longanizas, y así terminarla
con esa bebida, nuestro guarapo de piña, que lo vamos a convertir en una salsa en su reducción para tener mejor sabor, y estoy seguro que les va a encantar. Chao, chao, ya nos vemos. Muy bien, amigos, entonces, póngale cuidado, esto ya tuvo 35 minutos de ahumado en frío, ¿cierto, chef? Así es, chef. Entonces, necesitamos ya el pescado ahumado, esto huele delicioso. Necesitamos por la parte de pescado que ustedes tengan, la misma parte, miren, de tocino barriguero, ¿sí? De tocino barriguero. Vamos a utilizar sobre el peso de estos dos el 0,5% de sal nitrada. Ya ahorita el chef nos va a explicar qué es la sal nitrada, para qué nos sirve, pero básicamente esto es un pesticida y es para retener los líquidos de las carnes y nos vaya a quedar bien jugosa luego de un proceso que ya a continuación les vamos a enseñar. Oiga, chef, una pregunta. ¿Y usted por qué tiene hielo allá con el cerdo? Es importantísimo, chef, porque entre los 0 y 5 grados siempre debe permanecer, sobre todo en las carnes rojas, ¿sí? Para que de esa manera haya una emulsión estable dentro de nuestros embutidos. Pero lo más importante, y por favor por acá, vamos a conceptualizar los aromáticos de nuestro embutido del día de hoy con albahaca, ¿sí? Necesitamos hojas de albahaca. Yo por acá tengo cilantro, cilantro es de Castilla, pero si tenemos cimarrón, bienvenido sea, ¿sí? Recuerden que nuestra cocina la vamos a hacer con lo que tengamos a la mano. Tenemos hojitas de hierbabuena. Oiga, chef, yo veo que usted tiene un jardín en su casa, ¿no? Tiene una huerta. Sí, con mi esposa pusimos la huerta, tener todo más fresco, todo a la mano. Y bueno, lo felicito y qué envidia, yo creo que voy a hacer lo mismo pronto. Claro que sí. Entonces, buena albahaca. Me fascina la albahaca, el sabor de la albahaca con el pescado y con el cerdo va a estar muy sabroso. Yo voy a dejar por acá. Gracias. Yo le recibo. Verde de cebolla, junca. Vamos a cortarla por acá. Y todos estos verdecitos que usualmente nosotros desechamos, ese va a ser un excelente condimento para nuestro embutido de trucha y cerdo. Que si quisiéramos adicionarle ajo, el ajo es permitido. ¿Qué es lo que pasa? Que como chef, cuando nosotros ya embutimos, generalmente secamos ese embutido para que apriete un poco. Pasa lo mismo cuando le vamos a meter ajo a un tamal, se tiende a fermentar. Sí, señor. Entonces yo por eso lo evito. Pero si ustedes le quieren adicionar ajo para hacer un tipo de embutido fresco, bienvenido sea. A ver, chef, nos vamos por acá. Esto como se va miren este molino tan bonito que tenemos, lo vamos a moler con todas las carnes, pues el corte es irrelevante. Yo lo voy a cortar pequeño, pero no tiene que ser un corte preciso para nuestros aromáticos. Porque lo vamos a pasar por el molino, ¿cierto? Sí, el proceso es ya saborizadas las carnes, ¿sí? Con la albahaca, la hierbabuena y el cilantro. Si ustedes tienen un poleo, bienvenido. Si no tienen poleo, pero si tenemos menta, hojitas de menta, válido. ¿Sí? Ojo, repito, el ajo se puede fermentar, ¿sí? La cebolla no se tiende a fermentar, pero ejemplo, un pimentón también se fermenta. Si ustedes quieren meterle pimentón o ají dulce como pasa en la costa, sí, señor, pues bienvenido, pero bajas cantidades, ¿sí? Yo sé que a ustedes les encanta porque les va a saborizarnos. Amamos el ají dulce también para nuestros guisos, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, chef? Muy bien. Carne de cerdo, en este caso tenemos tocino barriguero, por acá. Se recomienda mucho carnes que ojalá tengan proporciones de grasa de 3:1. 3 la parte de carne, grasa. Claro que si se les va un poco más de grasa no hay nunca problema, les va a dar una untuosidad y una jugosidad
que se va a mantener en el embutido. Nos va a hacer que se sienta jugoso una vez lo cocine. Ok, entonces, chef, ¿qué necesitamos? Importante para evitar contaminaciones, tabla limpia. Vamos a sacar, miren qué belleza de trucha, Dios. ¿Cómo hacer esto? Wow, definitivamente el guayabo le da un tono de ahumado maravilloso. Ayuda a la misma condimentación. Miren la textura que toma una vez se curó y después del ahumado. Miren la textura que está teniendo esa trucha. Chef, Por favor. muchas Estamos gracias. probando. La cocina es probando y sintiéndola. ¿Sí? Da- además de que mejora el sabor por la sal y la panela, la textura es un poco más firme. Como ven, no se desbarata fácilmente. Hace que sea un poco más untuoso. Además, la panela da una falsa sensación de humedad extra. Porque si colocáramos solo sal, de pronto el sabor es además muy carazo. Entonces siempre el azúcar y sobre todo la panela nos ayuda a balancear y dar esa sensación como de humedad. Chef, quedó maravilloso. Qué rico, ¿ah? Pues recordemos que esto ya tiene sal, ¿no? Ustedes quieren o les gusta la trucha bajita de sal, la podrían limpiar. Yo recomiendo no lavarla, porque vamos a perder un poco de ese sabor ahumado. Pero, pues lo mismo, con un trapito y ya la pueden conservar, la pueden empacar, la pueden utilizar para hacer cortes, para hacer hasta un ceviche de trucha ahumada. Me parece espectacular. Además que con la cantidad de sal y panela que agregamos, si vieron no era una cantidad extrema, hallamos un equilibrio. Entonces no es un sabor demasiado potente de sal. Pero como dice el chef, en dado caso que les parezca sobrecogedor, que sea muy fuerte, pueden lavarla rápidamente, secarla inmediatamente y la procesan o la guardan en nevera. Listo, mire, chef. Entonces, tenemos nuestra trucha. Claro, uno generalmente cuando hace un embutido tradicional colombiano se va sobre el 1.5 sobre Sí, la señor. cantidad de carnes en sales, ¿sí? Pero recordemos que esto ya tiene sal. Entonces lo que vamos a hacer es, chef, ir probando, pues yo lo que hago es, o lo que nosotros hacemos, mejor dicho, me incluyo con usted, es cocinar un poquitico siempre para medir los puntos de sal cuando lo hacemos por primera vez. Entonces, básicamente es coger un poco ya con la molienda y adicionarle o quitarle sal, ¿sí? Si ustedes quieren. Entonces, ya vamos a terminar por acá para empezar a moler. El proceso es el molido de todos los ingredientes, luego del molido la emulsión, ¿sí? Que es trabajar la carne con ayuda de un guante, con ayuda de baja temperatura, adicionar la sal nitro. Cuéntenos un poquito sobre la sal nitro. Bueno, la sal de nitro, pues a ver les cuento. La sal de nitro está hecha de ¿qué? 93% de sal normal y 6% de nitrito de sodio. El nitrito de sodio nos va a ayudar a tres cosas principalmente. Una es un antimicrobiano, nos va a ayudar a matar bacterias como por ejemplo la que genera el botulismo, que es muy peligrosa. Nos va a hacer que no se rancien con el tiempo las grasas, entonces nos va a evitar que tomen ese sabor rancio y además va a fijar la mioglobina. Tiene los jamones, por ejemplo, los que se utiliza esto, tenemos que tienden a ser rosados, es porque fija esas mioglobinas para que no se vayan degradando con el tiempo. Es importante agregar poco, aunque muchas personas dicen que esto es una sustancia peligrosa y lo puede llegar a ser así, lo mismo que como lo es la sal, ¿cierto? Que si yo consumo mucho azúcar, si consumo mucha sal, también puede ser peligroso. Entendamos que los nitritos están presentes en la espinaca, están presentes
en el apio, bueno, y en una gran cantidad de productos que consumimos día a día. Entonces, si lo utilizo en las proporciones que ya nos comentó el chef Daniel, no vamos a tener ningún inconveniente. Lo importante es que dejemos que actúe, que la dejemos curar un tiempo, digamos, yo recomiendo por lo menos de 1 a 5 días, una vez se le agregue, hay que dejarlo curar, porque esto se va a descomponer en óxido nítrico, que es el que realmente nos va a ayudar a hacer la conservación. Digamos que con el tiempo se va descomponiendo en este óxido nítrico, que es lo que realmente nos va a permitir tener una verdadera conservación, tanto las sales como este óxido nítrico. Bueno, chef, claro, el pescado, ¿por qué? O sea, la sal nitro, ¿por qué no tiene nada que ver con el pescado? O sea, no va a retener líquidos, siempre vamos a utilizarla al 0,3, al 0,5, pero sobre la cantidad de carne de cerdo, no sobre la del pescado. Si estuviéramos haciendo una longaniza de Sutamarchano, un chorizo antioqueño, o una longaniza también de chocuana, pues ahí sí lo cuadramos sobre toda la cantidad de carne, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene nada que ver la sal nitra con el pescado? Bueno, resulta que rara vez se utiliza, no es que yo no pueda hacerlo, claro, puedo hacerlo, pero rara vez se utiliza en pescados, porque los métodos de conservación que utilizamos alternos al pescado, estamos hablando secarlo, ahumarlo, usualmente son los necesarios o son óptimos para la conservación de esos pescados. Recordemos también que se acostumbra mucho, si yo no hago un ahumado o un secado, es mantener los pescados en una buena refrigeración, mantener mis cadenas de frío. Rara vez hacemos embutidos como en este caso, esto, aunque se hacen, no son tan comunes como los otros. Y por otro lado, la mayoría de pescados no son rojos o no tienen unos colores anaranjados o rojizos como los que vemos acá, no tienen tanta mioglobina, por lo tanto no hay tanta necesidad de usar la sal de nitro para fijar esa mioglobina. Bueno, chef, entonces, usted me dirá, ya tenemos, miren, lo que hice por último fue tajar o cortar la cebolla juca, los tallos blancos de la cebolla juca, y luego lo que vamos a hacer es integrar de una vez la sal nitro, ¿cierto? Sí, sí. Listo. Al colocarle la sal, que ya la tiene desde luego, y este movimiento que va a hacer el chef, que es básicamente masajear, lo que estamos desarrollando es una proteína llamada miosina. La miosina, cuando ustedes le colocan sal a las carnes, ellas sudan. Esa ósmosis que se genera, ese como sudado, ese producto de extracción de líquido, también saca esta miosina. Y yo, el ejemplo más claro es cuando tengo carne molida para hacer una hamburguesa y le coloco sal y ella empieza a sudar y luego yo la trabajo y que se vuelve pegajosa. Pues es muy importante desarrollar esa miosina para que el chorizo o la longaniza en este caso tenga una consistencia sólida, que cuando nosotros la cortemos o la manipulemos no se vaya a desarmar, a deshacer. Eso es lo que encontramos por ejemplo en las salchichas, lo que encontramos en los chorizos, lo que encontramos en este caso en la longaniza. Eso es lo que nosotros llamamos una buena emulsión, que tiene una buena consistencia, tiene que ser pastosa, pegajosa, casi que se nos pega en la mano para que mantenga esa forma y no se nos vaya a deshacer. Bueno, chef, yo voy a romper con los esquemas acá como siempre. Sí, señor. La cocina colombiana es de sentirla. Sí, señor, muy cierto. Sintiendo ahorita los sabores de la trucha, yo la sentí con sal, con equilibrio, pero no hay un mejor matrimonio que es el ácido y el azúcar para los pescados grasos con un preparación. Entonces yo voy a coger un poquito de panela que me sobró, el equivalente a unas 2 cucharadas, ¿listo? Y un poquito de comino para aromatizar. ¿Sí? Ese tono comino es bastante interesante. Sí, señor, además lo utilizamos muchísimo en la cocina colombiana. Como tenemos acá como sabores del Pacífico colombiano, también el Caribe con ese comino, si ustedes quisieran conceptualizarla aún más hacia esa parte del Caribe, esa región del Caribe, pues le pueden meter con una pimienta guayabita, ¿sí? Un clavito de olor por ahí en polvo,
entonces va a quedar muy rico. Entonces rápidamente lo que vamos a hacer es mezclar y moler. Chef, ¿se anima? Sí, señor. Si quiere, voy a meterlo acá. Es un primer plano. Eso. Importante del molino que tenga el disco choricero. El disco choricero es este que ustedes ven que tiene como círculos gruesos, ¿sí? O grandes. Diferente como si estuviéramos haciendo una salchicha. ¿Quiere, chef, vamos alimentándolo un poco más? Que pena que lo interrumpa. Sí. Gracias. Miren cómo ya la acción de las sales va haciendo que se pegue, nada más con el trabajar del mismo molino. Sí, señor. Ay, cayó. No pasa nada. Esos son gajes del oficio en la cocina. Sobre todo en la cocina casera, sí. Así que, muy bien. Adelante. Que si lo quieren aromatizar con cerveza, bienvenida a la cerveza. Que si le quieren poner un poquito de zumo de naranja, bienvenido el zumo de naranja. Miren, conceptualicen sus platos de acuerdo a lo que más les gusta, ¿sí? Sientan la cocina. Y sobre todo cuando se habla de nuestra cocina y nuestra gastronomía colombiana. Miren qué bonito sale esto. No le vayan a quitar el hielo, utilicen el hielo en la misma molienda, porque desde luego las carnes empiezan a calentarse por la fricción. Entonces mantengan el hielo, muélanlo. Y estos molinos, como son de bonitos, ¿no? A mí me acuerda mucho mi abuela, me acuerda mucho de las cocineras de casa, que además del tipo de molinos era lo que uno le hacían el ejercicio de las vacaciones cuando uno quería moler, cuando le ponían a moler a uno el maíz para las arepitas. Sí, señor. Claro que este no es el molino de disco, pero se ejerce el mismo movimiento. Sí, señor. Muy bien, sigamos. Claro, ese es el corte, por decirlo así, el molido de una longaniza. Si ustedes la quieren más pegada a esa longaniza, más consistente, más cerrada, lo que pueden hacer es pasarla otra vez por el molino o cambiarle el disco por unos de agujero más pequeño. ¿Cierto, Che? Sí, uno más parecido como el de la carne molida. Exactamente. La carne hamburguesa. Pero pues a mí me gusta así rústico. O pueden hacerlo estilo chorizo, que es una mezcla de los dos. Unos pedazos grandes y otros más pequeños. Exacto, eso es como ya el gusto del consumidor. Muy bien, hay personas que recomiendan, si tienen trabado el molino, si todavía tienen mucha carne dentro, coloquen unos 2-3 hielos y esos hielos se encargan de sacar lo que tienen ahí trabado. Muy bien. Paso a seguir, hielito, ¿no? Sí, señor. Un poquito de hielo y lo emulsionamos, Chef, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, amigos, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar lo que ya molimos, aquí están todos los saborizantes, la cebolla, las hierbas aromáticas, el cerdo, la trucha, y lo que vamos a hacer es empezar a hacer este movimiento. Si como ustedes se dan moliendo. cuenta ya suena, ¿no? Suena pegajoso la carne. Así es. Esto es lo que necesitamos, que empiece a pegarse. Esto es lo que va a hacer que mantenga la emulsión, que una vez la cocinemos no se nos va a deshacer. Importante, mientras que el chef emulsiona, yo acá tengo tripa de cerdo, ¿sí? Hay dos clasificaciones en embutir. Una que es con tripa de cerdo, que la encontramos tanto fresca, pero la fresca lo que sucede es que pues, hay que lavarla, hay que desinfectarla muy bien, y encontramos esta que viene ya salada, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer acá es sumergirla en agua, lavarla, cambiarle el agua entre 2 a 3 veces hasta que ya la encontremos de esta manera. Luego lo que vamos a tener es una boquilla, ¿sí?
Si no hay boquilla, pues se hace como lo hacían las abuelas, ¿cierto, chef? Sí, señor, con tapa de Coca-Cola. Una tapa gaseosa. Una parte de una botella gaseosa de plásticas o un embudo. ¿Sí? Y mire lo que vamos a hacer a continuación. Empezar a organizar esta tripa. Miren ya cómo está, tomando una textura pegajosa. Miren que ya casi que no baja por la gravedad. Esa es la textura que estamos buscando. Vamos embutiendo poco a poco. A veces se vuelve dura, pero entonces es con manita, la van sacando. Es importante siempre tenerla en agua porque el agua lo que nos va a permitir es que lubrique. Y miren. Entonces los pasos es ya embutir, luego picar con ayuda de un palillo o la punta de un cuchillo y luego colgar, ¿sí? El colgado depende de la temperatura donde estamos, aunque siempre aconsejamos tener el colgado, si es en tierra caliente, como en la temperatura de Barranquilla, dentro de refrigeración, ¿cierto? Ojalá, Sí. un refrigerador que tengamos, abrimos un espacio y lo colgamos ahí. Si no lo tenemos, de un día para otro, ¿sí? Y en tierra fría, le pueden dar entre 1 a 2 días a una temperatura que no supere los 10 grados centígrados con el cerdo y el pescado. Recordemos que ahí, en ese punto pues no se nos va a dañar, por lo que pues tiene la sal rosada, entonces de esa manera pues pueden estar tranquilos. Yo creo que ahí le seguimos otra vez pues. Sí, señor. Vamos a cortar y permítame un segundito, chef, yo Adelante, por acomodo favor. aquí esta parte que se soltó. Miren ya cómo va la textura, me va haciendo puedo hacer casi que una albóndiga grande y trata de mantener su forma. Esta es la textura que estamos buscando. Es más, chef, en ese punto, para hacer albóndigas de pescado con cerdo, espectacular. Sí, señor. Para hacerse una hamburguesa de trucha con cerdo, delicioso. Entonces miren cómo van saliendo ya las recetas a través, interpretando muy bien las técnicas. Entonces, chef, yo ya estoy listo. Listo, comencemos. Entonces, importante, hagan como una especie de albóndiga como estoy haciendo yo y presionan para que salga el aire. Y nunca le vayan a hacer nudo aquí al principio, importantísimo, para que ella pueda respirar. Porque si no van a obtener una burbuja enorme de aire Miren qué maravilla. atrapada ahí. ¿Está bien? Si quiere hágale, chef. Bien. El tamaño o el grosor de su longaniza de acuerdo al tamaño de la boquilla, ¿sí? Entonces, no se afanen, acá lo que vamos a hacer es soltar todo el aire. Claro, al principio sale toda la parte líquida, como pueden ver acá, ¿sí? Y Eso ahorita lo podemos volver a colocar aquí mismo. Eso sí, chef. Muy bien. Vayan. Aquí para este momento sí ya le podemos hacer un nudo. Y vamos. Embutiendo. Exacto. Exacto. Que no quede demasiado apretado. Si sino- quiere, chef, yo cojo nuestra mezcla por este lado para que usted me ayude a Muy bien. embutir. Bien. Apretando, apretando, apretando. ¿Cuál es la diferencia entre un chorizo y una longaniza, chef? Bueno, resulta que la longaniza tiene trozos mucho más grandes. El chorizo puede ser una mezcla de los dos y los chorizos tienden a curarse mucho más tiempo. Tienden a tener un tiempo mucho más prolongado. Y la salchicha usualmente tienen una textura
mucho más lisa, digamos que todo fue molido muy pequeño y tiende a ser mucho más uniforme. Y hay otra que es el chorizo va porcionado. Sí, señor. Sí, señor. Mientras que la longaniza usualmente se saca en tiras supremamente largas. Recordemos que los embutidos no son originarios de América, pero fue una de esas técnicas que nos dejaron tanto españoles como alemanes. Eso no quiere decir que nosotros hayamos durante el tiempo seguido haciendo la misma receta que nos dejaron ellos, sino desde luego fuimos empezando a fusionarla con los ingredientes. Chef, y ¿vamos haciendo productos que tenemos. choricitos? Sí, señor. Eso. Como ir porcionando. Porque esto sí nos queda para las casas. Sí, señor. Qué delicia, chef. Ah, se nos totió esta, no pasa nada. Miren, cuando les suceda esto, ¿sí? Lo que van a hacer es coger, soltar acá, porcionar por el lado donde se toteó, ¿sí? Y acá está. Listo. Pásenme el cuchillo, chef, si es tan amable. Sí, señor. Voy a cortar ahí. Creo que, ¿dónde fue? Aquí. Listo. Aquí. Eso. Muy bien. Y lo que hacemos, Si quiere, chef, sáquele un poco del relleno Sí. para que sea más fácil. ¿sí? Eso se va para allá, nada se desperdicia. Y hacemos un pequeño nudo. Si quiere, chef, mientras que yo hago el nudo. Bueno, chef, ¿cómo le parece? Ya tenemos nuestras longanizas y bueno, y el corte del chorizo listo. Sí, señor. Ya lo que hicimos fue hacerle nudo. Nosotros generalmente lo que hacemos es dejarle un poquito de tripa como para poderlo amarrar en el otro proceso o los dos procesos que ya vienen a continuación. ¿Qué debemos hacer? Picarlo. ¿Y para que se pique? Para que suelte el exceso de líquidos que tenga adentro, ¿sí? Y que no haya burbujas de aire como las que vemos acá, ¿no? Exactamente, entonces lo que vamos a hacer es con la ayuda de un palillo ir sacando todas esas burbujitas. Si ustedes utilizan un palillo que es redondo, ¿cierto? Que básicamente la punta es redonda, no tendría por qué romperse por ahí, digamos que desarmarse el chorizo. Si ustedes utilizan un cuchillo muy grande para pulsarlo, puede que sí se les rompa. Entonces hay que tener mucho cuidado, ser muy delicado de todas maneras a la hora de picar. Así como está haciendo aquí el chef Daniel. Y luego de este picado, pues vendría el colgado, que es donde yo les hablaba, o les hablábamos con el chef Juan, de ponerlo a secar de un día para otro a una temperatura que no supere los 8 o 10 grados centígrados, ¿sí? Así es. Entonces, pues, si tienen, ustedes que están allá, que tienen el aire acondicionado, ponerlo por ahí, por cerca del aire acondicionado. Asegurándose de esa temperatura. Asegurándose. En el caso de nosotros lo que vamos a hacer es, tenemos ya un ventilador, un abanico, Así es. en el cual pues vamos a dejarla que apriete un poquitico. ¿Qué es apretar? Pues que haya una deshidratación y por eso ese chorizo o esa longaniza van a quedar más delgados y más rojos, ¿no? Claro, y un empieza poco con el sabor concentrado. Claro, sí. Y pues la sal rosada lo que le va a dar es un poquito más de pigmento y ese color característico a lo que tiene pues la trucha ya con su pigmento. Entonces, Y ayudar a la conservación. pues ya nos vamos a ver para finalizar el plato, para terminar ese plato en esa salsa de guarapo que tenemos como medio dulzona, con esa acidez, con ese poquito de alcohol que obtuvo la fermentación. Y que nos va a dar ese sabor tan criollo nuestro, pues desde luego porque estos productos, aunque son, digamos que su técnica primaria viene, nos la trajeron los españoles y los alemanes. Esto no quiere decir que esto no es un producto muy criollo, muy colombiano y con sabores que desde luego del Medio Oriente, con sabores africanos, con sabores con hierbas de azotea que le colocamos algunas de ellas muy al estilo chocuano, digamos. Este sí es un producto supremamente nuestro.
que si bien es dentro del que tiene nuestro mestizaje español, pues viene un complemento, yo creo que también indígena, como usted decía, africano, que estimamos muchísimo y valoramos mucho esa cocina, que además le estamos dando un tributo en esta feria del 2020 de Sabor Barranquilla Virtual. Entonces, pues vamos a esperar a que esto ya seque un poco para presentar nuestro plato a la parrilla y terminado con esa deliciosa salsa de guarapo con panela. Bueno amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Así es. Como yo fui muy claro allá con los de Sabor Barranquilla, que vamos a enseñar es técnica pura. Claro, vamos a montar el plato como ya conocemos a todos los barranquilleros y a toda la gente del Atlántico que queremos muchísimo, pues les gusta ver cocinar, acá no está hablando paja. Entonces, pues chef, ¿qué vamos a desarrollar? Pues como bien les decíamos previamente, tenemos ya un guarapo fermentado. Este guarapo, pues que se fermentó en cáscara de piña, ya tiene 3-4 días. Sí, más o menos unos 4 días. Ya está alcohólico y está efervescente además. Sí. Tan pronto lo abrimos, tan pronto lo destapamos, definitivamente tenía esas burbujas. Y si lo prueban, tiene esa efervescencia de la fermentación. Entonces, para hacer nuestra salsa de guarapo necesitamos guarapo y un poco más de panela para en la reducción pues tenga textura, esa salsa espesa. Luego, pues miren esta belleza como quedó. Esto ya se secó, miren cómo cambia de tono, de color nuestra longaniza de trucha y cerdo. Se empiezan a pigmentar todos los colores de la trucha, y pues la unión de ese cerdo con esa emulsión pues va a estar muy rico. Entonces lo primero que vamos a hacer, chef, es, nosotros acá teníamos ya el que estábamos preparando para probar, que vamos a ver cómo nos queda, pero vamos a adicionar un poco de guarapo. Es más, si se me va un poquito ahí de cáscaras de piña, pues no va a pasar nada. Acá lo que les decía, quiero adicionar un poco, pongámosle toda esta... Porque eso desde luego va a ser como un caramelo. Caramelo. Y recuerden que esto combina muy bien esa panela ahí, porque el guarapo estaba hecho con panela. Exacto. Ahora, si ustedes quieren a ese guarapo darle un tono, un aroma diferente, bienvenido sea. ¿Con qué ese aroma lo pueden meter? Con clavos de olor, canela, pimienta guayabita, o la pimienta de olor, un ají dulce también le diría muy bien, también. Una albahaca. ¿Sí? Yo lo voy a dejar así para respetar mucho más los sabores de nuestra longaniza. Miren cómo va la otra, nuestro chorizo, ahí está reduciendo. Estamos esperando a que cocine bien y luego al retirarlo ponemos a reducir esa salsa, tal cual estamos haciendo acá, pero lo que yo quiero es que de una vez vaya cogiendo consistencia y me quede esa salsa, miren, como aparece tal cual en el libro de Pescados, el arte de la técnica, como un caramelo exactamente. ¿De acuerdo? Bien. Chef, ¿cómo se sintió? ¿Cómo le pareció? Bien, además huele, no se imaginan cómo huele. La reducción aquí del guarapo, el olor que tiene esta longaniza de trucha, se le siente ese ahumado, se le siente desde luego los aromas de la albahaca, del cilantro, de la cebolla y pues el cerdo, que da un olor maravilloso, y es algo que nosotros asociamos fácilmente esos sabores con los embutidos. Ese humo es brutal. Sí. Definitivamente. Hoy en día no utilizamos tanto el ahumado como un método de conservación, creo que sí, pero no lo usamos tanto ya desde que tenemos los refrigeradores, sino lo usamos como condimentación, como un condimento, un saborizante, y pues desde luego podemos aprovecharlo en un producto como estos. Lo que estábamos hablando con usted, esto es un proceso, una técnica que los invitamos más allá, entendemos que de pronto hacer
un embutido pues puede ser dispendioso dentro de la casa, pero si queremos hacer unas albóndigas, unas hamburguesas, tenerlas listas ya armadas y congelarlas, terminarlas en fritura, a la plancha, en una parrilla previamente engrasada engrasando la hamburguesa con un poquito de harina de trigo para que no se nos pegue, va a estar espectacular. Entonces puede ser una solución a que ustedes propongan, además de tener otros productos. Lo que estábamos comentando con el chef es el aprovechamiento de todas esas especies de la pesca, en cuanto a pescado o marisco, que no se utilicen, ¿sí? Para apoyar a las familias, para encontrar otros nuevos recursos de subsistencia, ¿no? Lo pueden hacer con bonito, lo pueden hacer con sierra, lo pueden hacer con solo cerdo, lo que tengan a la mano, con mucho sabor desde luego, y como dice el chef, no hay necesidad de que lo embutan. Pueden ustedes, como vieron, una vez lograda esa emulsión que quedaba pegajosa, les da para unas hamburguesas increíbles. Y además, si hicieron un buen proceso de curado como hicimos nosotros, les pueden durar unos días más en nevera de ser posible, ¿no? O hacer la misma. Recordemos, chef, que nosotros tenemos clasificaciones dentro de los embutidos colombianos, que son los frescos, los curados, los secos, sí, así es. los cocidos, así como se hace la butifarra solereña, sí, ¿no? señor, sí, señor. Entonces, si ustedes no tienen, ejemplo, la tripa, pueden prensarla muy bien en papel vinilpel, porcionarla y cocinarla en agua a fuego que no supere los 80 grados, para que no haya ebullición, no se totee. ¿Sí? Entonces miren cómo se vuelve un producto de aprovechamiento y muy recursivo, ¿no? En cuanto a la técnica, que ese es el mensaje pues que nosotros queremos dejar desde el programa de gastronomía de la Universidad de La Sabana, que la cocina colombiana se hace de acuerdo a muchos frentes: el frente del producto, el frente de la tradición, el frente de la técnica, pero siempre sustentando nuestra cocina colombiana, que es lo más importante. Yo pienso que por ahí va el camino. Sí, yo creo que sí debemos hacer un ejercicio de no solo rescatar las tradiciones de la cocina colombiana, sino qué más estamos dispuestos a aportar para hacerla avanzar. Y pues bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de un producto que es, pues valga la redundancia, se puede producir en las casas de los hogares colombianos. Hay veces, y aquí tenemos productos que no es difícil para nosotros conseguir. Vuelvo y digo, si no es el mismo pescado que utilizamos el día de hoy, que no hay necesidad de ir hasta Boyacá por ello, de pronto podemos conseguir otro tipo de pescado muy similar, que sea graso. O tenemos unos camaroncitos, o tenemos, bueno, langostino, pues ya es muy costoso. Pero, ejemplo, pues, ser recursivos con el cerdo, con el pescado, con el marisco, bueno, y da mucho para dar este tipo de preparaciones. Miren cómo va esa salsa. Yo creo que ya va empezando a espesar. En este punto, lo que yo voy a hacer para terminar mi plato, entonces, es agregar, para que vaya cocinando, como pochando un poco el pescado por dentro. Claro, si ustedes nosotros lo dejamos este pescado, la longaniza secando alrededor de unas 2-3 horas, pero lo ideal es que esto quede de un día para otro, a una baja temperatura, porque les va a apretar un poquito más. Va a mejorar los colores. Miren esos colores, por ejemplo, que tienen las hierbas, la grasa y desde luego el tono de la trucha, que fue el que se acentuó con esa panela, con ese curado. Como dice el chef, todo esto con un buen proceso de curado, un buen tiempo de curado, seguramente va a dar unos tonos un poco más agradables. Pero pues yo aquí estoy feliz viendo esto y huele increíble, hace agua a la boca. Entonces
Bueno, yo voy a esperar acá alrededor de unos 5 o 7 minutos a que empiece a reducir más este caramelo, luego le voy a dar la vuelta, voy a esperar 3 minutos y ya los espero para que nos sigan acompañando y ver la finalización del plato. Bien amigos, entonces aquí con el chef ya lo que hicimos fue dejar que reduzca esa salsa de guarapo. Y miren cómo el chef lo está bañando para que se mantenga húmeda durante toda esa reducción, toda esa cocción. Miren cómo huele esto de rico, ¿no? Claro, porque ustedes van a encontrar el dulce del caramelo de la salsa de guarapo y por dentro esos sabores de la cura, del ahumado, que va a estar muy muy rico. Yo pienso, chef, que nuestra longaniza ya estuvo. Sí, yo también creo. Entonces ya lo que vamos a hacer a continuación es dejar que repose un poquito y para que descansen claramente los líquidos, y yo acá me voy a ayudar un poco más alto para que haya una reducción. Eso. Mientras tanto me acompañan, vamos a este costado. Gracias, chef. Y lo que vamos a hacer es, con un cuchillo bien afilado, empezar a tajar. Entonces voy a dejar un limón por acá para las decoraciones. Lo mismo para decorar, pues tengo todos estos productos que le pusimos por ahí. Hay hojitas de albahaca, de cilantro. Si ustedes tienen algunas hojas que no se vean tan bonitas, digamos, estén un poquito achiladas, pero todavía estén relativamente frescas, las pueden colocar en agua con hielo y unos 10 minuticos y ellas van a revivir. Muy, muy aconsejable, sobre todo a la hora de hacer lo mismo que vamos a nosotros hacer aquí en la presentación. Vamos a hacer como una picada, así como para tomarse una cervecita, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, vamos por acá. La cocina como debe ser, sin tanta, digo yo, manoseadera. Con una buena salsa encima, con una buena compañía. Ahí se ve la trucha como está fresquita, todavía jugosa. ¿Qué tal vio esa salsa, chef? No, mire por favor esto. Mire esa caída de la salsa, chef. Delicioso. Panela, guarapito, piña, todo muy nuestro. Miren qué rico. Cómo me gustaría estar en esos encuentros como lo hacíamos antes en esa feria tan bonita de Sabor Barranquilla, para poderles compartir esto. Como siempre lo hemos hecho durante muchos años, pero sobre todo el compartir. Y me fascina. Pues adelante, chef. Chef, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a colocar nuestra salsa. Van a ver el contraste tan bonito que hace. Muy bien. Gajitos de limón. Eso es. Qué rico, ¿ah? Sí, señor. Unos brotecitos de cilantro. Albahaca por ahí. Muy bonita. Y yo creo que ahí estamos.
Ah, qué belleza, ¿no? Que más es menos, chef. Sí, señor. Yo pienso que estamos muy bien ahí. Entonces, pues amigos de Sabor Barranquilla, qué gusto haberlos tenido en nuestra casa. Un placer. A usted, chef, por acompañarme. Muchas gracias, en esta chef. ocasión de Sabor Barranquilla 2020. Y de verdad que atrévanse, síganos por redes sociales. El programa de gastronomía de la Universidad de La Sabana tiene el Instagram, se llama @gastromisabana. Muy recomendado. Usted, chef, sus redes sociales, ¿cómo aparece? Chef Juan de la Roche. Chef Juan de la Roche y yo, su servidor, Chef Daniel Jiménez por Instagram, lo mismo por Facebook me encuentran para seguir compartiendo en familia en esta época de pandemia, pero que estoy seguro que todos vamos a salir adelante reuniéndonos y uniéndonos así como siempre lo ha hecho y ha incentivado Sabor Barranquilla. Así es. Dignificar el trabajo de los cocineros. Los estimamos muchísimo desde la Universidad de La Sabana, en mi parte de Pesquera Jaramillo lo mismo. Ustedes saben que la pesquera siempre está presente en estos espacios. Entonces, muy gracias, chef. Muchísimas gracias, chef. De verdad, qué placer, qué privilegio estarnos acompañando, poderles brindar un poco de lo que tenemos nosotros, de nuestro conocimiento, de lo que hacemos en la universidad, pues desde luego ese orgullo que tenemos de estar en el programa de gastronomía. Y pues nada, muchísimas gracias por este espacio. Chef, muchas gracias también a usted. Primer plano para la obra técnica alrededor de los pescados acá en Colombia. Bueno, muchas gracias. Chao, Hasta chao. luego. Un abrazo.